Y creo que ya tenemos Sí, ya tenemos. al diputado Sergio Gutiérrez Luna. Ya lo tenemos y le damos Ya está aquí. la bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad de conversar. Estábamos en medio del descubrimiento de la nueva lista y por eso medio se prolongó un poco. Gracias por estar aquí. Diputado, Gracias Álvaro, gracias Alejandro. Sí, estaba escuchando, muy interesante tema, muy profundo y muy doloroso, triste. Triste, pero no por eso hay que olvidarlo, ni dejarlo de estar mencionando y ni evocando. así Por es. supuesto. Ahora vamos a hablar de otro tema que también es de enorme relevancia, de los tiempos, de los nuevos tiempos de nuestro país y de manera específica lo que la oposición una vez más se ha reagrupado después de la derrota para evitar, dicen ellos, que haya una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Y por eso es importante, diputado Gutiérrez Luna, explicar pues cuál es el fundamento constitucional para la asignación de diputados plurinominales. Gracias. Así es. En primera instancia quisiera, digamos, centrar que quienes traen este discurso son un grupo de comentócratas y un par de exfuncionarios del INE. No hay un tema de opinión pública, son estos personajes y evidentemente actores de oposición que al verse en una paliza, bueno, pues agarran este discurso que posicionan estos comentócratas y exfuncionarios del INE. Tema número 1. De los 300 distritos que hay en el país, donde se eligen a los 300 diputados de mayoría, Morena, el Partido Verde y el PT ganamos 256. Esto es el 85%, Álvaro y Alejandro. En tierra, en territorio, la gente votó por el 85% de los 300 diputados para nuestra coalición. ¿Qué sostuvimos nosotros en campaña? Entre otras cosas, ustedes lo saben, la gente lo sabe, el Plan C. ¿Qué era el Plan C? Se lo explicamos a la gente. La necesidad de que votaran por diputados y senadores para tener la mayoría calificada para poder reformar la Constitución en beneficio del pueblo. ¿Qué hizo la gente? Fue a votar por el Plan C y nos dio su confianza. Ese es un primer tema. Ahora, la asignación de los 200 diputados restantes de representación proporcional se hace conforme una fórmula que está en el artículo 54 de la Constitución. Primer punto, 2015, 2018, 2021 se ha aplicado la letra de lo que dice el artículo 54. En aquellos momentos el INE, que presidía Lorenzo Córdoba, su acólito Ciro Murayama, defendieron, se rasgaron las vestiduras con todo para decir que la Constitución debía interpretarse a la letra con los parámetros y reglas que establecían ahí. Yo he señalado algunas perlas de lo que dijeron en su momento, en 2015, 2018, 2021, ambos personajes. Cambian de opinión ahora, lo comentaba el presidente en la mañana. ¿Por qué cambian de opinión? Porque tienen un deseo, tienen un sueño, tienen una esperanza, guajira, pero bueno, es su esperanza. Ellos desean que Morena no tenga la mayoría calificada, pero ellos son dos personas, dos votitos, pero la mayoría del pueblo votó porque fuera la mayoría calificada de nuestra coalición. ¿Y cuál es el punto medular de este debate? Que dice la Constitución que los partidos políticos no podrán tener el número de diputados más allá de la votación que obtuvieron y el 8% de sobrerepresentación. Los partidos políticos. Sí, sí, individuales. ¿Qué dicen estas personas? Individuales, o sea, los partidos políticos como entes en lo individual. ¿Qué dicen estos personajes? Que este artículo debe entenderse como coalición y por lo tanto, si se entiende como coalición, nosotros nos excedemos del tope, nuestra coalición se excede del tope. Pero en ninguna parte del artículo 54 está la palabra coalición. No existe en el artículo 54. Está la palabra partido político. Lo ha hecho así el INE en las últimas 5 o 7 elecciones.
Lo ha validado el tribunal en todos los casos, que es una interpretación por partido político. ¿Por qué traen ahora este esquema? Porque ellos dicen y creen, y esa es la parte yo creo importante o fundamental de lo que están haciendo, que no es posible que alguien tenga todo el poder, que no es posible que una fuerza política pueda modificar la Constitución, que eso es inadmisible, dicen ellos, porque ellos, como poseedores de la verdad absoluta, juzgan y determinan qué es bueno y qué es malo para el país. Y ese es el argumento central del que pretenden construir ya lo demás jurídico, pero la realidad clara, evidente, es que el 85% de los 300 distritos los ganó nuestra coalición. Eso demuestra que tenemos el apoyo del pueblo. Y escribí un artículo esta semana que salió en el Universal donde decía que la Constitución tiene que interpretarse de manera literal, pero que si quisiéramos hacer una interpretación para fortalecer o apuntalar la interpretación literal, esta debiera ser sociológica. ¿Qué es la interpretación sociológica de la Constitución? Es el entender el contexto social y la realidad social para a partir de esta ver si tiene congruencia con la interpretación que le damos a la Constitución. ¿Cuál es la realidad social hoy, Álvaro, Alejandro? Que el 85% de los ciudadanos votaron por Morena y nuestra coalición. Que los gobiernos de Morena tienen una aprobación arriba del 80%. La tiene el presidente de la República, Andrés Manuel, y la tiene la candidata electa, la doctora Claudia Sheinbaum. Que las políticas públicas que hemos impulsado como coalición de Morena son aceptadas por la gente. Esa es la realidad social, ese es el contexto social, y por eso la gente nos dio la confianza y nos dijo, les doy mi voto para que ustedes puedan reformar la Constitución en beneficio de nosotros. Y que no estén limitados por un bloque de oposición que no les permita hacer esos cambios. Digamos que si Perdóname, me decías, Alejandro. Sí, si no tuviéramos que regalar diputaciones, algo que el presidente quería evitar, pero lo fueron deteniendo. Es decir, si no tuviéramos que estar regalando pluris, habría sido una tremenda paliza, porque si estamos hablando de que de los 300 distritos electorales, la coalición ganó 256, pues es una paliza tremenda, que también refleja, que eso es lo que usted argumenta, diputado, el deseo de la gente de provocar, pues estaba ahí la promesa de provocar una gran reforma entre ella, o varias reformas, entre ellas la reforma al Poder Judicial, y la gente salió y dijo, sí lo quiero, y lo quiero en esta magnitud, 85% de los triunfos, 256 de 300 distritos fueron los que se ganaron es mandato, o sea, la gente lo quiere, punto. Es correcto. Y ahora tenemos que considerar que nuestro sistema es un sistema mixto. Por ejemplo, el sistema de Estados Unidos, donde se eligen solo diputados, bueno, son congresistas y senadores de mayoría. Si fuera como el de Estados Unidos, nosotros tuviéramos el 85% de la Cámara. El de España, que es una representación pura, donde los votos se trasladan a curules. Nuestro sistema es mixto, una combinación de ambos. Por eso en el artículo 54 hay una serie de reglas para que algunos partidos pues no se excedan como esta del 8%, y esa la cumplimos a cabalidad porque ningún partido político de nuestra coalición, PT, Verde o Morena, nos vamos a exceder de ese 8%, que es la regla que establece la Constitución y la que se ha venido respetando y sancionando por las autoridades electorales en las últimas elecciones, incluyendo al propio Ciro y a Lorenzo Murayama. Ahora, en efecto, el artículo 54 constitucional dice, en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el 8%. Morena, ¿cuánto porcentaje
obtuvo, y más el 8%, ¿cuánto es? Mira, quedamos con el 8% en 52, si mal no recuerdo. Entonces tuvimos alrededor de 46, 44, más el 8% quedamos en 52. Y esto incluso implicaría que si nos excedemos, bueno, pues ya estamos topados a ese límite. 8%. Pero ojo, 8%, lo que establece la Constitución, ni Sí. más ni menos, ¿eh? No, que nosotros no queremos más, pero por supuesto menos tampoco, obviamente. Y en el caso del Partido Verde y el Partido del Trabajo, tuvieron, si mal no recuerdo, porcentajes del 6, 7 y 8 y 9% más o menos, entre los rangos del 6 y el 8, más 8% que pueden estar en ese límite de sobrerepresentación, pero que además ellos, al tener estos triunfos en los distritos, pues suman un porcentaje importante de diputados. Un dato que sí me acuerdo, el PAN ganó 32 distritos de los 300. Sí. 32. Y con esa pobreza política pretenden arrogarse de una legitimidad para decir, tú no, Morena, tienes demasiado y eso no puede ser, porque todos mis pensadores aquí orgánicos me dicen que eso no debe darse. Bueno, apenas la semana antepasada se reunió José Woldenberg, expresidente del IFE, cuando se llamaba IFE, y María Amparo Casar, y la señora Casar dijo, es que a los de Morena solamente los escucho un único argumento, nada más lo que dice la Constitución, precisamente bueno, pues, para reclamar gente, ¿no? El 8%. Sí, y lo que votó la gente. Oye, qué bueno que sacaste a Woldenberg, porque ahí hay una cofradía que no sé si ustedes conozcan, que es conocida como los Woldis. Son un grupo de funcionarios del INE que a lo largo de 20 y tantos años, y tienen como mentor a José Woldenberg, se creen dueños de la función electoral, poseedores de la verdad absoluta en materia electoral. Son los demócratas puros, son quienes con su palabra hacen y deshacen porque ellos tienen la verdad absoluta. Esta cofradía a la que pertenece Lorenzo y Ciro fueron asesores en su momento cuando Woldenberg era presidente, y otros tantos más están en algunos cargos, que han pasado por cargos, que han ido al tribunal, regresado. Tienen ese tema, que ellos se creen, y legítimamente lo creen, que solo lo que ellos dicen es lo que es verdaderamente válido y lo que debe de ser. Y eso, la verdad, es que la gente ya dijo que no. Bueno, pues ese es digamos, con las credenciales de Lorenzo Córdoba. O sea, siempre ha sido, digamos, la representación de la democracia, o la democracia en estado puro, digamos, es Lorenzo Córdoba. Así se ha vendido, incluso esos son los títulos de sus libros. Construir la democracia o no construir la democracia en un día, una cosa así se llama uno de sus libros. O sea, sí, bueno, sí hay nada más que cambió esto, y cambió de manera muy dramática. No es de nadie. Las instituciones esas son del pueblo de México, punto, y ya, y no tienen padre, ni madre, ni nadie. En todo caso lo serían el pueblo de México. Pero en este caso en particular, pues están llamando una movilización y son exactamente los mismos del PRIAN. O sea, va a haber una movilización, pues, convocada por... El domingo. Sí, por Claudio X. Por Claudio X González. Sí. Qué maravilla. A ver cuántos juntos. Bueno, pues mira, eso es no aprender. Y hace poco escuchaba, a propósito de lo que dijiste, Alejandro, hace poco escuchaba a alguien que mencionaba y decía, oye, es que, bueno, en el sistema político que teníamos, el PAN era una fuerza importante, el PRI también, y ahora resulta que casi el PT y el Verde están empatados con el PAN. Ajá, cambian las cosas con base en lo que decide la gente. Fin. Tal cual. Pues sí, muchísimas gracias, diputado Sergio Gutiérrez Luna, como siempre, esa es su casa, y
vamos a seguir en comunicación porque también es una facultad que corresponde al INE, esta asignación, y seguramente va a ser contravenida y terminará por resolverlo el Tribunal Electoral, la Sala Superior. Les doy fechas. 23 de agosto se resolverá en el Consejo General este tema. Ojalá podamos platicar ese día por la noche para comentar lo que sucede en el transcurso del día ahí en el INE. Y de ahí, evidentemente, se controvertirá, irá al tribunal y el tribunal tiene hasta el 27 de agosto para resolver. O sea, ya estamos a nada. Y el 28 de agosto ya es la instalación de la Cámara. La instaladora para el 1 de agosto tener la primera sesión. Excelente. 1 de septiembre. Muchas gracias, diputado. 1 de septiembre. Correcto. Un gusto. Abrazos, saludos Hasta a los luego. dos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.